Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando una vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie. Por cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían, muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, mis queridos y apreciados hermanos, en este domingo, día del Señor. Podemos nosotros hablar en este día maravilloso de otra cosa que no sea de la maravilla que el Señor ha hecho en el día domingo. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha resucitado para regalarnos vida eterna. Y hoy nosotros, como cristianos católicos, orgullosos, debemos sentirnos de ir a la Santa Madre Iglesia, de ir a la Sagrada Eucaristía, de ir a la Santa Misa. Te invito, mi querido hermano, anda a misa. Como dice el Padre Ángel Umaña, todos a misa. Y hoy la palabra nos invita a escuchar, a que el Señor nos coloque los dedos en los oídos y se nos abran, que podamos nosotros sentir el dedo del Señor en nuestra lengua y se nos abra para proclamar la gracia, para santificar la fiesta del Señor, hoy domingo, día del Señor. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo para por medio de Él poder sentir su palabra, sentir su calor, sentir la alegría de compartir hoy domingo junto al Señor y junto a todos nuestros hermanos la palabra de Dios. Recordemos, mis queridos hermanos, si no amamos a nuestro prójimo que lo tenemos al lado, no podemos decir que amamos a Dios. Y hoy el Señor nos regala dos mandamientos. Hoy el Señor nos manifiesta que podemos cumplir el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Por eso, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor en ese día la gracia de recibir el Espíritu Santo, la gracia de poder ir y escuchar su palabra en la Santa Eucaristía, la gracia de poder compartir ese problema que tenemos, compartirlo allí en el sagrario con el Señor, compartirlo a la Santa Eucaristía en cada intención, decirle: Señor, aquí está mi dificultad, aquí está este enfermo, aquí está, Señor, cuánto y terrible hay en mi casa la situación económica, cuánto terrible situación en mis vecinos, porque también tenemos que ser muy amorosos y ser compasivos con nuestros hermanos. Hoy pidámosle la gracia del Espíritu Santo que venga a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, que venga hoy en cada Eucaristía, que visite cada santo templo donde nos reunimos para celebrar el día del Señor. Pidámosle al Señor que envíe su Santo Espíritu diciendo:
Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerce en nosotros fuerza de conversión. Amén. Mis queridos y apreciados hermanos, hoy encontramos en la liturgia de la palabra, exactamente vamos a encontrar en la primera lectura del profeta Isaías, cuando el Señor nos dice por medio del profeta un gran anuncio. Es aquello que va a suceder y que Isaías nos dice: llegará el Salvador. Aquellos cobardes, esperen al Señor, que ya viene a salvarlos. El que los ama viene a rescatarlos, viene a abrir los oídos a los sordos, a que los ciegos vean, a que los cojos brinquen. Y el Señor nos dice también que en aquella sequía viene a ser un sitio establecido en naturaleza. Hoy, mis queridos hermanos, escuchamos esta profecía de Isaías cumplirse en Jesús cuando nos narra el Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37. En el Salmo del día de hoy, mis apreciados hermanos, Salmo 145, vamos a encontrar que la palabra de Dios nos invita a alabar al Señor. Dice el salmista: alma mía, alaba al Señor. ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿O por qué vamos a alabar nosotros al Señor? Primero, hoy amanecí vivo. Tengo que darle gracias al Señor. Tengo que alabar al Señor con mi alma, con mi espíritu, con todo mi ser, porque el Señor me ha permitido vivir un día más. Segundo, el Señor no permite que yo pase ningún tipo de necesidad, o sea, que pase angustia ni hambre. El Señor está allí en todo momento. Otro motivo para dar gracias a Dios. Hemos orado por los enfermos y ese enfermo ha sanado. En la situación de nuestro hermano Jesús Alberto Lara, hemos estado en oración y para la gloria de Dios, nuestro hermano está con salud, ha recobrado la salud y está bien. Hay que tener el contacto de nuestra alma alabando y bendiciendo al Dios de la vida. Continuamos con la segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿Y qué nos dice Santiago? Queridos hermanos que creen en la gracia y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que no se convierta en ustedes algo de preferir o de tener un tipo de preferencia o de invertir las cosas de Dios. Ejemplo, pues nos lo coloca allí Santiago en su carta cuando nos dice: cuando una persona va con anillo en su dedo, cuando una persona lleva un anillo en su dedo, lleva una buena postura, lleva un buen vestido, en cambio va otro que es pobre y que no tiene ningún tipo de situación económica, llega a una fiesta, al rico le dicen: siéntate, pásate, aquí está este sitio de preferencia para ti. En cambio, al pobre le dicen: hazte por allí a un lado, si quieres siéntate en los pies, pero no hay sitio para ti. Y el Señor hoy nos invita, hermanos, a tener equidad, a poder nosotros tener equilibrio, a poder nosotros tratar a las personas como el Señor nos está mandando, porque hoy, sintiéndonos nosotros cristianos, es que podemos creer, glorificar y bendecir al Señor. Encontramos, mis queridos hermanos, un evangelio hermoso. San Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37. ¿Qué nos dice San Marcos hoy, día del Señor? Pues sale Jesús de las tierras de Tiro, pasa por Sidón, da una vuelta
en el lago de Galilea y llega a la tierra de la Decápolis. Allí presentan a una persona que no oía, que era sordo, pero que también tenía problemas, dificultades para hablar. Muchas veces, mis queridos hermanos, podemos encontrar aquí la primera reflexión. Muchas veces nosotros tenemos dificultad para oír. Y cuando tenemos dificultad para oír, no podemos hablar. Y a veces oímos cosas que no en realidad nos han dicho y seguimos nosotros haciendo una cuerda y una cuerda de mentiras. El Señor me dice hoy, escucha, nos está abriendo el oído para que hoy día del Señor pueda yo escuchar la palabra de Dios y manifestar por medio de ella la gracia del Señor. Hablar de la gracia del Señor. El Señor aparta a esta persona de la gente. Cuando en la iglesia se le presenta a un catequista, a un cursillista, cuando la iglesia se presenta a un ministro de la palabra, cuando la iglesia se presenta a un seminarista y cuando se presenta ante la comunidad para la ordenación de un sacerdote, siempre se aparta, se saca de la gente, se aparta de la gente al solo para dar una orden. Y el Señor aparta a este sordo de la gente, le coloca los dedos en los oídos y con su saliva le toca la punta de la lengua y le dice Éfetat, que significa ábrete. El Señor quiere abrir hoy tus oídos. El Señor quiere abrir hoy mis oídos, pero para que escuchemos y entendamos la palabra de Dios, eso solo lo hacemos con la gracia del Espíritu Santo. Por eso hoy necesitamos oír e invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, sobre nuestra familia y sobre todo, como lo dice el salmista, sobre nuestra alma, para que nuestra alma glorifique al Señor, al Dios de la vida. Es importante escuchar con atención la palabra de Dios para poder proclamar la gracia de Él. Muchas veces nosotros escuchamos cosas que no nos importan, que no nos convienen. Incluso escuchamos la voz de personas que nos hablan mal de la fe y nosotros no apartamos eso, sino que escuchamos a esa persona y no escuchamos a Dios que me saca de la gente para que yo pueda escuchar la voz del Señor que me llama, que me ama y que me envía. Por eso necesitamos sentirnos primero, hermanos, enviados por Jesús, enviados por Dios, llamados por Él, porque muchas veces nosotros no sabemos la gran posesión que el Señor nos va regalando al día a día para que nosotros podamos ser también trabajadores de la viña del Señor. Por eso hoy es un día maravilloso para pedirle al Señor que abra nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, cierra el evangelio diciendo esto. Jesús le pidió que no se lo dijeran a nadie, pero la persona más lo multiplicaba y publicaban este mensaje de que Jesús estaba sanando a los enfermos, que estaba sanando a los cojos, que estaba curando a los ciegos, que estaba haciendo hablar a los mudos y que le abría los oídos a los sordos. Y hoy que se nos ha permitido enviar, que somos enviados y se nos permite publicar el mensaje de parte de Dios, no lo hacemos. Qué contradictorio es la vida. Hoy Jesús me pide a mí, por medio de instrumentos como los sacerdotes, de que hable acerca de Dios, y muchas veces me da pena. ¿Cuántos TikTok y cuántas cosas podemos ver nosotros en las redes sociales
que no son malas, pero que tampoco son buenas, que tampoco nos ayudan. ¿Y cuántas veces nosotros observamos el mensaje de Dios por allí? Que hoy nosotros podamos tener el conocimiento, la alegría de sentirnos llamados por Dios para ser enviados a proclamar el mensaje y a publicar la gracia de Dios. Que el Señor Todopoderoso, que nos ha reunido hoy y que nos reúne en cada templo para escuchar el mensaje de Dios, para recibir la Santa Eucaristía, ese mismo Dios victorioso que hoy nosotros proclamamos Rey, porque ha resucitado de entre los muertos para vencer a la muerte, sea el que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe y recuerde, todos a misa. Bendiciones. ¡Ánimo! Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.